deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor, y lo único que puedo hacer es amarte y servirte. Soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor, y lo único que quiero hacer es amarte y adorarte. Tus misericordias son nuevas y cada mañana se levantan. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás. Señor, tu compasión. Soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor, y lo único que quiero hacer es amarte y adorarte. Tus misericordias son nuevas y cada mañana se levanta. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás. Señor, tu compasión. Son nuevas y cada mañana se levanta. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás. Señor, su compasión. Tus misericordias son nuevas y cada mañana se levanta. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás. Señor, tu compasión. Gracias, Señor, por ese gran amor, el amor que nos rescató, Señor. Gracias, bendito Dios. Por eso, por ese gran amor estamos aquí esta tarde, Señor. Yo sé, Padre Celestial, que tú tienes un plan, un propósito con cada uno de nosotros. Te pido, bendito Dios, que a esta hora tú hables a cada corazón, tú hables a cada vida, Señor, a través de esta palabra. Y que todos salgamos bendecidos después de escuchar este mensaje. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor.
Vamos a buscar en la Escritura el libro de Daniel, hermanos. Vamos a estar estudiando Daniel, capítulo 10, versículos del 10 al 14. Bienvenida mi hermana Gladys, mi hermano Antonio. Qué bueno tenerlos aquí. Estamos volviendo a la normalidad otra vez. Al nuevo normal, como dicen. Daniel 10. Es Daniel capítulo 10, versículo 10 al 14. Vamos a estar usando bastante la Biblia, así que por favor, téngala ya a la mano y vamos a leer su palabra. Le voy a pedir que se ponga en pie para mayor reverencia de ella. Y dice así la palabra de Dios en Daniel capítulo 10, versículo 10. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Vamos a orar. Señor y buen Dios, te pido por esta palabra, te pido que tú hables, que no sean mis labios, Señor, que no sea mi palabra, sino tu Espíritu Santo hablando a cada corazón. Te lo pido todo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Daniel, hermanos, fue uno de los profetas que ministró mientras Israel estuvo cautivo en Babilonia. Una de las grandes revelaciones que encontramos en este libro profético es la realidad de una obra maligna. Yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. El mundo espiritual es muy real. El problema es que muchas veces, como nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pensamos que no existe. Pero es el mundo espiritual el que está manejando todas las cosas. Satanás y su mundo de maldad se opone a todo lo que es la voluntad de Dios sobre la faz de la tierra. Hablamos un poco de esto la semana pasada y es importante tocar este tema hoy. Así que primero aclaremos algo. El mundo espiritual de maldad, hermanos, está debidamente estructurado en rangos, como podríamos ver los rangos en una milicia, ¿verdad? General, coronel, teniente coronel, capitán, teniente, sargento, hasta llegar al soldado raso. Y esto lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino, y empieza a mencionar aquí en este versículo, mire, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De manera que hablamos de principados, hablamos de potestades, de gobernadores y de huestes espirituales de maldad. Por lo menos se está hablando de 4 categorías diferentes, empezando por principados, que parece ser la categoría más alta después de Satanás. En Daniel, versículo 13, se habla precisamente de esto. Por eso quiero hablar hoy
acerca de la oposición maligna. A lo mejor usted está pasando por una situación difícil hoy en día. Y esa situación tiene que ver con una relación, esa situación tiene que ver con la pérdida de su trabajo, esa situación tiene que ver con una enfermedad, esa situación tiene que ver con la muerte de algún familiar, esa situación tiene que ver con algo muy fuerte que está pasando en su vida. Acuérdese que detrás de cada situación, detrás de cada circunstancia que nosotros vivimos, está el mundo espiritual que está manejando cada situación. Dice Daniel 10:13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Se habla precisamente de esto, un principado que es el principado de Persia. Esta es una especie de reinado, por así decirlo, que tiene una influencia territorial que hace que esa región esté manejada por esa categoría. Podemos ver ejemplos de esto actualmente en el mundo, no solamente la Escritura. Y esto, mire, se ha mantenido por siempre. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual es real y esto no ha cambiado a través de la historia. Por ejemplo, hay países como Haití. Haití es un país que está plagado de hechicería, de brujería, y ahí hay un principado muy fuerte, hermanos. Por eso es un país tan pobre, es un país que no sale de ese subdesarrollo, siempre está necesitando ayuda. Y la gente vive en pobreza, vive en condiciones miserables, y le llega cada catástrofe, cada vez es más fuerte. Todavía están con el terremoto que fue hace algunos años, les llegó el huracán, o sea, ha sido tremendo para ellos, pero ese principado es tan fuerte que no lo pueden derribar. Tenemos otros países que tienen principados distintos, principados religiosos. ¿Por qué? Porque adoran a ciertos santos o a ciertas vírgenes. No voy a decir quiénes, no quiero entrar en polémicas. Pero siempre, hermanos, el objetivo va a ser la oposición a la voluntad de Dios. Amén. Entonces dice ahí que se está oponiendo, dice alguien. ¿A qué reino de Persia se refiere esto? El contexto lo aclara. ¿De qué se trata? El versículo 20 se refiere, dice, a una influencia espiritual sobre las naciones. Dice Daniel 10:20. No sé si lo copié. Sí. Dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Ahora, Daniel tuvo un encuentro en ese momento. Dice la Escritura, si usted comienza a leer el contexto del versículo 1, que Daniel estaba orando y estaba ayunando por espacio de 21 días. Y esa oración era un clamor, era algo que él sentía en su corazón. Cuando tenemos tribulación, cuando tenemos situaciones difíciles, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a orar. Amén. En lugar de preocuparse, ore. Pero mucha gente hace todo lo contrario. Y nos preocupamos más y nos preocupamos más, y luego viene el estrés y luego viene la enfermedad, y eso nos ocasiona daños, no solo emocionales, sino que también físicos. Empezamos con dolores de todo tipo, que me duele la cabeza, que me duelen los hombros, que me duele la espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Daniel sabía lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo? Se puso a orar, se puso a ayunar, se puso a clamar con el Señor. Si volvemos al versículo que leímos al principio, hermanos, volvamos otra vez.
Dice Daniel 10:10, y he aquí una mano me tocó y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. ¿Quién es ese varón que llegó ahí? Aparentemente, hermanos, se trata de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Él siempre está escuchando nuestro clamor, Él siempre está escuchando nuestra oración. El Señor está presto a escuchar la oración de aquel que está clamando a Él. Y me llama la atención que dice que llega y le toca. Esa canción que pudimos cantar hoy, Maestro, tócame. Es muy importante, hermanos, decirle al Señor, Señor, necesito un toque de ti. Yo creo que Daniel no solamente se sentía congojado, sino que probablemente ya estaba débil, ¿verdad? De tanto estar en ayuno, y ese toque del Maestro, ese toque de Jesús lo levantó. Tuvo temor, y es muy natural. ¿Por qué? Porque pues no estamos acostumbrados a que el mundo espiritual se haga real delante de nosotros. Y el Señor le dice, no sientas temor. Esta palabra, no sientas temor, es una palabra que aparece en la Escritura muchísimas veces. Y cuando el Señor la pronuncia, hermanos, llega esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Entonces, ese varón con semejanza de hombre, nuestro Señor Jesucristo, tenía una lucha espiritual. ¿Y cuánto duró la lucha, hermanos? 21 días. Justo el tiempo que Daniel había pasado en oración y en ayuno. Hubo una oposición maligna muy fuerte que duró 21 días. Pero Daniel estaba determinado a buscar a Dios en oración, pidiendo revelación a Dios acerca de la voluntad para su pueblo Israel. Sin embargo, se encontró con esa oposición maligna a que se llevara a cabo dicha voluntad. Siempre en la Escritura, y sobre todo, hermanos, en el Nuevo Testamento, se compara la lucha espiritual como una batalla entre soldados. Dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El apóstol Pedro le llama a este enemigo, le llama el adversario. Aquí el apóstol Pablo le llama el hombre de pecado, que es básicamente el que está a cargo de todas las fuerzas espirituales de maldad, que sería Satanás. ¿Por qué se le llama así? Porque adversario significa alguien que es contrario a nosotros en todo sentido y que se opone a la voluntad de Dios. De manera, hermanos, que siempre que tratemos de hacer la voluntad de Dios, siempre va a haber oposición. Usted téngalo en cuenta. Y mire, no se preocupe, no sienta temor. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Es más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Por eso, mire, en los grupos pequeños se ha determinado hacer la voluntad de Dios, en el sentido de proclamar, enseñar las buenas nuevas, ganar almas, enseñarles que vivan para Cristo. ¿Cree usted que no va a haber oposición? Claro que sí, así es. Bien, veamos la segunda parte de este estudio, que es muy importante. Pablo nos habla de esta oposición organizada. Y aquí quiero que leamos Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13.
porque nos da el apóstol Pablo a través de esta palabra un consejo. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Esta palabra, fortaleceos en el Señor, es una palabra que nos indica a nosotros que tenemos que buscar la fortaleza en Dios. ¿Cómo vamos a buscar la fortaleza en Dios? A través de su palabra, hermanos. La fortaleza va a llegar cuando nosotros nos alimentamos de ese alimento que se llama fe. Y la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces es importante que leamos nuestra Biblia, porque eso nos va a dar fortaleza. Continuemos. Y en el poder de su fuerza. Y dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Tal vez para usted no es desconocido, pero para muchos cristianos es desconocido que estamos en guerra. Y es una guerra espiritual. Fuerzas de maldad en contra de las fuerzas de Dios. El enemigo siempre tiene un plan de ataque bien organizado. El enemigo está organizado, ya lo vio usted. Esta es la razón por la cual en los momentos difíciles que enfrentamos muchas veces no sabemos qué hacer. Pero Dios nos ha dado las herramientas, hermanos. El apóstol Pablo nos dio una clave ahí. Y en la estructura que se presenta en el versículo 12, ya lo habíamos visto al principio, un comentarista bíblico dijo que lo compara a una estructura militar, ¿verdad? Vuelvo a tocar este punto para que vean la importancia de poder estar preparados y que usted entienda que estamos en una guerra espiritual contra el mundo de maldad. Amén. Así como ellos están organizados, también los cielos, hermanos, están organizados. El versículo 14 de Daniel menciona a dos personajes. Vamos a leerlo. Dice: que uno es Jesús y el otro es Miguel, que es el guarda del pueblo de Israel. Nosotros tenemos de nuestro lado, hermanos, al Señor Jesucristo. ¿Usted cree que Él va a perder la guerra? ¿Usted cree que Él va a perder la batalla espiritual? Y aparte de eso, tiene huestes de ángeles que están a su disposición y que están a nuestra disposición también. Amén. ¿Por qué? Porque ellos son servidores, así como nosotros. Son mensajeros. Y el Señor los usa para nuestra protección. Tenemos de nuestro lado, hermanos, al poderoso de Israel. Ahora, dice el versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Daniel estaba en esos momentos en angustia y desesperación. Y Dios lo sabía, y es por eso que vuelve a tocar el hombro de Daniel. Y aquel que tenía semejanza de hombres me tocó otra vez y me fortaleció. Por eso es necesario siempre un toque del Señor, hermanos. Y esto lo dice Daniel 10:18. En ese momento Daniel fue fortalecido. ¿Por qué? Porque el enemigo pretende, hermanos,
muchas cosas con nosotros. Dice 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Siempre la estrategia del enemigo, mire, va a ser cegar el entendimiento y volvernos ciegos a la verdadera palabra de Dios. Hay muchas personas que están ciegas con un velo religioso y no pueden ver la verdad porque creen que todo lo que uno les habla es totalmente mentira. Y ellos no se han dado cuenta que en su misma Biblia está la verdad, pero como no la leen, no la pueden descubrir. El enemigo dice que cegó el entendimiento, ha puesto un velo sobre ellos para que no puedan ver esa verdad. Siempre la estrategia del enemigo va a ser esa. ¿Qué podemos hacer, hermanos, nosotros como cristianos? Ya la fórmula la vimos, la hemos visto ahí en medio de todo, pero se la voy a dar hoy. Daniel 10, versículo 2 y 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Daniel estaba realmente dispuesto, estaba en oración y principalmente en ayuno. Dice el Señor Jesús que hay géneros que solo salen con oración y ayuno. Y es lo que nosotros debemos de hacer, ponernos a ayunar. ¿Por qué? Porque eso fortalece el espíritu, nos ayuda a tener una mejor comunión con Dios, nos abre de una manera más grande la sensibilidad para sentir la presencia de Dios y la respuesta de Dios. Después de los 21 días, Daniel estaba listo, hermanos, y por eso tuvo esa revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Aparte de ayunar, Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, hermanos, es muy importante. Mire, esos 21 días no solamente se la pasó ayunando, también se la pasó orando, teniendo comunión con el Señor. El Señor quiere que nosotros establezcamos una relación con Él. Y esa va a ser la forma en la cual nosotros vamos a encontrar victoria, aún en las dificultades más difíciles, hermanos, en los problemas más fuertes. 2 Corintios 10, versículos 4 y 5 nos da la otra fórmula. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que compartir nuestro testimonio, hermanos. Es muy importante, porque hay mucha gente allá afuera que no conoce del Señor por diversos motivos, y el enemigo los tiene ciegos, y la única manera de poder nosotros penetrar en esas vidas es abriendo nuestras bocas. No nos quedemos callados, hermanos. Yo lo he dicho muchas veces, es importante que testifiquemos del Señor. ¿Por qué? Porque el tiempo está terminándose. El tiempo está cerca para que Cristo venga por su iglesia. Y es necesario que más y más almas
conozcan del Señor y sean salvos. La única manera que se puede lograr eso es a través de compartir la palabra de Dios. Está en nuestras manos, hermanos, hacer frente a esta lucha espiritual. La vamos a tener por siempre, estemos en este planeta. Ya cuando el Señor nos haya llevado a los cielos, pues ahí ya es otra cosa. Pero ahorita, mire, tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que predicar y tenemos que alimentarnos de esta comida de fe que solo la encontramos en la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, buen Dios, te doy las gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nosotros somos enseñados, somos instruidos. Yo te pido, bendito Dios, que tu pueblo sea obediente y que tu pueblo, Señor, siga tus instrucciones al pie de la letra. Yo bendigo a cada corazón y a cada vida que ha escuchado este mensaje, que ha estado en la iglesia y que probablemente posteriormente lo va a escuchar, para que podamos hacer, Señor, tu maravillosa voluntad y que se cumpla el propósito en nosotros. Yo bendigo a cada uno y te pido que tú los lleves con bien hasta sus hogares. Te pido porque, Señor, nos des un fin de semana bendecido y que podamos estar de vuelta el domingo a las 12 aquí en nuestro lugar, Señor, o a través de esta transmisión. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén.